Dormir sin ropa, 4 años tranquilo, un candidato que sea de su confianza absoluta. El presidente va definiendo sus cartones, ¿verdad? El presidente Luis Abinader, al final, va a tomar una opción por David Collado. Keito no es ingeniero, hasta vinculan el apellido Bisonó con constructora Bisonó. Todo el que tiene un puesto en industria y comercio, ¿cómo llega Yayo a cancelar gente del PRM de Hito, de industria y comercio? Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Aquí damos la bienvenida en este año a uno de nuestros colaboradores, el señor... ¡Primicia! ¡Primicia! Don Freddy Aguas Vivas, ¿cómo está? ¿Le cayó bien el año? ¿Está Pepillo? Muy bien, muy bien. ¿Está buen mozo? ¿Para dónde va después de aquí? Estoy Pepillo Salcedo. ¿Para buscar visa? Para buscar visa. No, ya me la dieron, ya me la dieron. Tú sabes que Al Tanto, ya tú anunciaste nuestro palo periodístico internacional. No. No. A mí no me gusta anunciar las cosas, me gusta cuando digo que la voz resballa es porque tengo los pelos en la mano. Bueno. Pues lo preservamos, Muchas cosas que decir. Nosotros tenemos el proyecto Los Presidenciables y estos cambios dicen muchas cosas. Ya es urgente los presidenciables. Pero estos cambios dicen muchas cosas que no están escritas en palabras. ¿A quién beneficia, a quién perjudica los cambios en el tren gubernamental de Luis Abinader? Iniciamos con el primer decreto, donde Subero Isa es el consultor jurídico de la presidencia, un hombre que presidió la Suprema Corte de Justicia por mucho tiempo, y el señor Antoliano Peralta va como ministro de Justicia. Ya habíamos venido del señor Roberto Santana en la posición de prisiones, que se decía que él podía ser el ministro de Justicia, sí, o entre tantas cosas que se dijeron, y después de ahí vinieron estos cambios que dejan a Tony Peñaguaba sin funciones, a Luis Valdés, que estaba en la DGI sin funciones, a Limber Cruz, el ministro de Agricultura más deseado que lo quiten, que finalmente lo quitaron sin funciones, y hace unos movimientos. Gloria Reyes para el Ministerio de la Mujer, la ministra de la Mujer para Supérate, Yanilda Vázquez, que estaba en Miami para donde estaba Tony Peñaguaba. El plan social, el proyecto el gabinete social. Gabinete social. Yayo San Lobatón de Aduanas lo manda a Industria y Comercio, el de Industria y Comercio lo manda y Tobisonó a Vivienda, el de Vivienda se va del gobierno, que dicen que pidió su renuncia, que ya está bueno, sí, el señor Bonilla, pero entonces Nelson Arroyo se va de Seguro Banreservas a Aduanas, que era la posición deseada, pedida y goloseada por él. Sí, sí. ¿Qué se me quedó? No, yo creo que recogiste todos los cambios. Tiene, por ejemplo, cosas como Seguro Banreservas, la persona que va para allá. No tiene todavía Seguro Banreservas, no tiene todavía... No, ya el Seguro no tiene Seguro Banreservas, ni... Hay 2 puestos disponibles, 2 vacantes. Entonces, eso no es noticia, porque ya eso todo el mundo lo sabe. Ahora, tú que sabes de mondongo, desenrieda metatripa. Analicemos los cambios. Bueno, el primer beneficiario de todos estos cambios. ¿Quién es? Luis Abinader. El presidente Abinader tenía que hacer un remenión. Es más, hasta esta altura solo se ha remeniado la mitad de la mata. Hay media mata que hay que seguir remeniando, porque hay personas que tienen que ser trasladados, cancelados, separados del gobierno de una manera u otra. Pero el presidente Abinader ha hecho lo primero que hizo fue detener la mala racha que tenía el gobierno, que está en una situación muy difícil, muy incómoda, y entonces el presidente Abinader con estos cambios se renueva, se relanza. Se puede decir que está haciendo un relanzamiento de su gobierno porque ha hecho cambios en lugares muy sensibles, que tiene que ver, por ejemplo, Aduana es la segunda entidad recaudadora del país, de las más importantes puestos. Es más, aunque no es ministerio, la dirección de aduana tiene más importancia que la gran mayoría de los ministerios. Entonces le conviene a Yayo San Lobatón el cambio. Yo no me esperaba ese cambio. Primero, que Yayo ha sido uno de los puntos luminosos en aduana, en recaudación, cerró con un récord histórico en diciembre, y como uno sabe que él es presidenciable, se supone que él iba a salir más adelante para hacer su proyecto presidencial. Lo que pasa es que había la intención el presidente le había pedido la renuncia a todos para febrero, pero hay quienes dicen, bueno,
En enero ya había gente que quería adelantarse a esa acción de febrero, pero el presidente está tomando la delantera y está tomando la iniciativa. No es que le está renunciando, es que le está cambiando. Yayo sale perdiendo de aduana al Ministerio de Industria y Comercio. Industria y Comercio es impuesto, es reglamentación, es subida de los combustibles, porque ¿hasta cuándo va el presidente a soportar el alza de los combustibles? Eso es un tema muy, muy sensible, porque no tenemos dinero para seguir subvencionando los altos precios del petróleo. Si tú ves un mundo convulso, un mundo que tiene tantos problemas, tú tienes que prever a un petróleo que va a empezar a dispararse de precio y va a ir subiendo. Entonces, si el petróleo sube, los combustibles suben. Si los combustibles suben, el ministro de Industria y Comercio empieza a ser impopular, empieza a ser, fíjate todo lo que relajaban a Hito con la formulita. Que sobrevivió Hito, mira, que eso fue duro. Y sobrevivió con algunas... Hito iba para la Cancillería. Tenía un pleito con Paliza. Con Paliza, de quién iba para... A Paliza le pusieron algunas objeciones. Espérate un momento, hablando de tripa, espérate, vamos a quedarnos en Yayo y después vamos para Hito. Tú dices que Yayo pierde de aduanas a Industria y Comercio porque es un puesto impopular con el tema del alza de los combustibles. ¿Qué más? Bueno, porque aduana es recolección de impuestos, pero es recolección de los impuestos que el empresariado está de acuerdo a pagar, está dispuesto a pagar. Son normas arancelarias que ya existen de por vida. Todo el que trae un carro sabe que si tú traes un Camaro, un Sonata, va bien, pero si tú traes un Porsche, un Ferrari, tiene diferencia. Entonces, ahí no hay grandes contradicciones, pero el movimiento económico y la cantidad de empresarios que tú tienes que contactar, todos los empresarios tienen que importar o exportar por una vía o por otra. Entonces, el hombre de aduana es un hombre fundamental para el empresariado dominicano. Y a nivel de músculo político, ¿dónde se pone más gente? ¿En aduana o Industria y Comercio? En aduana. Entonces sale perdiendo Yayo. En aduana. Entonces, ¿un mensaje para el proyecto político de Yayo? No solo es un mensaje para el proyecto político de Yayo, lo que pasa es que Yayo hay cosas que se están comentando y se están rumorando, y entonces tenemos que irla llevando al paso, pero... En el caso de Gloria Reyes, que es la jefa de campaña de Yayo en su proyecto presidencial, que ha seguido creciendo y tomando fuerza, también fue cambiada de Supérate para ministra de la Mujer. ¿Esto apoya a Gloria Reyes políticamente o sale perdiendo? Bueno, realmente fíjate lo que tiene Gloria. Gloria tiene la dualidad en el sentido siguiente. Gloria pierde cuando tú cambias el presupuesto de la Secretaría de la Mujer por el de los planes sociales. Tú tienes una cosa inmensa y muy desproporcional. O sea, Supérate tiene más presupuesto que el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer tiene 14 empleados y Supérate tiene 14,000. Entonces son por cosas, por hablar de números simbólicos. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué gana Gloria? Que ahora tiene el título de ministra. Es ministra de la Mujer, pero además... Pero fíjate, ¿por qué tú ganas con ser ministra de la Mujer o de la Juventud? En términos políticos, yo te voy a decir algo, yo le diría, Gloria, coge las 10 medidas más trascendentes para impactar a la mujer dominicana en estos años que te quedan de gestión. Y ella escoge 4, 5, 8 temas. Y esos 8 temas los coloca en la mentalidad de la mujer, como logros de Gloria Reyes al frente del ministerio. La mujer representa el 52% de los votantes en Colombia. 52%, o sea, el segmento poblacional más mayoritario de manera contundente es la mujer. Cuando tú tienes la posibilidad de impactar a esa mujer con un discurso, con una narrativa, tú lo que tienes que crear una estrategia de penetración y de posicionamiento que te va a colocar en un sitial preponderante como defensora de la mujer. Si tú logras ese segmento de la mujer como un nicho de crecimiento para tu proyecto, eso es extraordinario. Entonces, al pasar de directora general a ministra, es un ascenso notable. Le dieron un golpe a Yayo y a su proyecto con esos 2 cambios de él y de Gloria. Le dieron un golpe a Yayo y su proyecto, le dieron un golpe a Yayo en el sentido de que llevarse a la Industria y Comercio es quitarle mucha viabilidad. Por ejemplo, todo el que tiene un puesto en Industria y Comercio, ¿cómo llega Yayo a cancelar gente del PRM de Hito, de Industria y Comercio?
Pero lo que es seguro es que Nelson Arroyo va a llevar toda su gente para aduana. No, pero lo que va a llevar él tiene 3 guaguas que en San Pedro de Macorís, Nelson monta toda su gente, porque Nelson es un hombre coherente y fiel con su base. Nelson se lleva a toda su gente para donde quiera que va. Se la lleva. Ahora, está soltando Seguro Banreserva con 117 empleados para coger ahora aduana. Entonces está dando un salto cuantitativo tan tremendo y tan extraordinario que te doy una primicia. ¡Primicia! Nelson Arroyo, que siempre quiso aduanas. Que siempre quiso aduanas y que casi se inscribió entre los 10 que estaban terciando para precandidatos presidenciales. Nelson tiene su proyecto presidencial montado. Lo que pasa es que, espérate, Freddy, ¿esa era la primicia? Primicia. No, tú estás relajando. Nelson Arroyo siempre ha tenido un proyecto presidencial montado y resulta que él fue prudente cuando se dio el caso que Luis llamó a todos los precandidatos. Él se contuvo a último momento. Entre la lista presidenciales que yo tenía a ti aquella vez, búscate que yo tengo a Nelson Arroyo entre los presidenciables. Nelson Arroyo tiene un proyecto presidencial. Y no poquito. Mira, Nelson Arroyo, de lo que llama y escribe y desmiente, yo espero que tú tengas tu fuente. Él va a felicitarme por las fuentes que yo tengo. Nelson ha sido muy privilegiado en el sentido del presidente Abinader tener la confianza, aún con una campaña que se le montó a Nelson Arroyo. Aquí hubo sectores del PRM que le montaron una campaña a Nelson Arroyo para que no fuera para aduana. Aduana tiene unos clientes aspirantes eternos, perpetuos, aspirando a director de aduanas. Y la gente le montó una campaña de... Es más, voy más lejos. En ese momento que se iban a inscribir los candidatos, le montaron una campaña a Nelson Arroyo con el Indotel. Y después que acabaron con Nelson con el Indotel, Nelson dejó su proyecto en Baño de María para él irse a Seguro Banreserva. ¿Qué pasa? Que esa gente que le montó una campaña agresiva digital, esa misma campaña ahora ha montado una campaña tremenda contra Nelson Arroyo, buscando la forma de desacreditarlo para que el presidente no lo nombrara. Y por encima de todas esas cosas, el presidente lo nombró a la presidencia. Tú sabes que yo creo, lo de que vaya a aspirar a presidente, primera vez que lo oigo así como tal, Freddy, pero sí quiero aprovechar el momento de lo que tú denuncias como una campaña en contra de un hombre que hizo una excelente gestión en Indotel, y ahí están los resultados, pero también hizo una excelente gestión en el Seguro Banreserva, y ahí están los resultados con los indicadores que mostró en su periodo y especialmente en el año 2025. Yo creo que a él le ha hecho falta un poco quizá trabajar su comunicación hacia afuera y hacia adentro. Quizá, como tú dices, tiene su gente, su base sólida de San Pedro de Macorís, tiene su estilo propio, pero quiero desmarcarme de gente que de hecho en estos días ha hablado de rasgos de ineptitud en una persona que al contrario ha demostrado que ha sido un gran gerente, y por algo el presidente lo premia entregándole precisamente aduanas. O sea, una cosa es lo que se ha dicho. Es el segundo o tercer cargo público fuera de la presidencia y la vicepresidencia. Es el segundo o tercer cargo público más anhelado y más sustancioso, en el sentido de la labor que tú puedes hacer como... Ya yo he salido de ahí con logros tangibles muy poderosos. ¿Y seguro? Ha modernizado todo eso, las recaudaciones se han disparado. Todo. Y seguro que Nelson va a mantenerlo o a mejorarlo. Entonces, se ha dejado instalar, Nelson, una narrativa contraria a números y a hechos de las dos direcciones que ha tenido. Así que comparto lo que tú denuncias como una campaña. Yo no sabía que era de gente del mismo PRM. Del mismo PRM y gente que debería agradecerle a Nelson Arroyo. Bueno. Es más, yo te voy a hacer más fresco todavía. Me da pena la débil respuesta que ha dado Nelson a esas campañas. ¿Por qué? Porque son ridículas, se notan muy tendenciadas, muy elaboradas, ¿verdad? Y entonces el equipo de Nelson como que ha sido tímido. O le falta equipo. Yo no tengo el honor de conocerlo, pero nos saludamos, somos conocidos, pero le falta equipo. Bueno, dicho esto de
lo que le espera a Nelson Arroyo, que dice Freddy que tiene un proyecto presidencial, lo de Yayo y Gloria. Ahora sí pasamos a Hito. Expliquemos, dice el señor Carlos Bonilla que cierra su etapa como servidor público y se va a dedicar a su vida profesional. ¡Ay, ñeñe! Ay, ñeñe. Así que no toma Juan Pole. ¿Tú te acuerdas de Juan Pole? No, acuérdate que yo soy de tu tiempo, ¿eh? Yo soy una muchachita. Una muchachita. Una muchachita, pero ya tú, jovencita, ya tú tomabas Juan Pole. No sé qué es eso. Entonces, sale Bonilla, que se va para su casa, quizás en la peor etapa del gobierno. Y si Bonilla arma un proyecto presidencial con los cuartos que tiene y la popularidad y la vaina, y si arma un proyecto presidencial. ¿Tiene popularidad? Bueno. Porque él nunca, yo no sé. Por ejemplo, yo creo que yo lo habré visto un día de lejos. Los cuartos dan mucha popularidad. Ya. A programas populares no va. No. Porque aquí nunca vino. Y se retiró. Entonces, ¿qué explica Hito Bisonó para vivienda? La gente ha cuestionado que Hito no es ingeniero, hasta vinculan el apellido Bisonó con constructora Bisonó. La gente es terrible. Yo decía, Colombia, y te va a sorprender, yo decía, Luis con los nombramientos, digo Luis, me refiero al presidente Abinader. Abinader con los nombramientos ha logrado crear 2 nuevos precandidatos y sacar a 2 antiguos precandidatos. Sí, porque Hito va a entusiasmarse con el cargo. Va a entusiasmarse. ¿Otra primicia? Otra primicia. Primicia, nuevos presidenciables en el PRM. Nelson Arroyo, que va para aduana, dice Freddy, que tiene un proyecto presidencial. ¿Y entonces el otro es? Hito Bisonó. Hito Bisonó, cuando se vea con ese bojote de proyectos que tienen en viviendas, que es su área, pero además de eso, las viviendas te llevan a todos los pueblos del país. ¿Tú sabes que esta te la creo más? Porque Hito aspiraba a presidente en Reformista. En el Reformista. Y feeling de presidente tiene. Siempre ha tenido un proyecto presidencial, siempre. La gente por eso te digo que nadie va a poder moverle en industria y comercio. Ya no podemos nombrar 15 personas ahí. ¿Por qué? Porque todos están nombrados por Hito y no, el presidente no va a aceptar que le quiten a la gente de Hito para ponerla de Yayo. Entonces, ¿qué es de los problemas que va a encontrar Arroyo en aduanas? Ahí está toda la gente de Yayo. ¿Cómo tú empiezas a cancelarle gente a Yayo si es un cuadro importantísimo del partido? Entonces, Hito siempre ha tenido un proyecto presidencial. Siempre desde el Partido Reformista. Él intentó en el Partido Reformista, cuando las cosas le fueron mal, dio el salto al PRM, pero venir al PRM a aspirar sin ser fundador es difícil. Pero es que en el PRM nadie es fundador ni nada. Todo el mundo es nuevo, ese partido es nuevo. No, Yayo construyó eso. Ahí Guido no tanto, pero Yayo construyó ese partido, de Línea Asunción construyó ese partido. Te voy con pregunta bocapié. Dale para allá. Si Guido, que es presidenciable, no lo cambian o remueven del puesto, porque además hace poco que entró. Si David Collado, que es presidenciable, no lo quitan de ministro de Turismo. Si Wellington no lo quitan de director de INAPA. ¿Cuál me falta? Bueno, entonces ahí voy. Tony Peña Guava, que es presidenciable, no tiene puesto, nada más que lo quitaron. Y a Yayo, que es presidenciable, lo movieron. ¿Qué mensaje te da eso? Bueno, da un mensaje, lo siguiente. Otra primicia. ¡Primicia! Afirma de Freddy Aguas Vivas. No te limites. No, lo que pasa es que... Pónchamelo ahí, Diego. Tú sabes lo que es un niño travieso. Es una travesura que él va a hacer. No, lo que pasa es que ya yo tengo el mío. Ya yo estoy clara. Ya yo estoy clara. No, lo que pasa es que el presidente Abinader ha hecho unos movimientos. Yayo se iba del gobierno por motus propios. O sea, Yayo tenía diseñado su plan de salida del gobierno. Para hacer su candidatura. Pero David Collado, que tú lo mencionas como que lo han dejado, David se iba ahora en febrero. David, ¿y no se va? Se va, pero David va a hacer la feria de turismo, que es la feria de más éxito que ha tenido la República Dominicana en su historia. Dominicana se vuelca hacia Madrid con este proyecto. Inmediatamente entregue todos los resultados de la feria de Fitur de este año en enero. En el mes de febrero, David quiere irse del gobierno. Le ha renunciado 2 o 3 veces a Luis Abinader,
pero el presidente Abinader lo ha convencido de la importancia que él se quede ahí para hacer. Y entonces David ha pedido que le permitan irse a hacer su proyecto político y está haciendo un trabajo muy intenso y muy especial con ese proyecto político. Entonces, ¿cuál es la primicia de eso? Que se va David. Que David se va en febrero. Entonces, David se va en febrero, ya Tony se fue y ya ellos se quedan en Industria y Comercio. Ya ellos se quedan en Industria y Comercio, ¿Y Wellington? pero Wellington se queda. Wellington es de los luchadores que no abandona al gobierno. Fíjate que Wellington se fue solito contra Abinader en el 20, en la primera elección de Pero tú no estás entendiendo mi pregunta, Freddy. Cuando yo te hablo de desenredar esa tripa, es que yo quiero ver en el 2026 hacia dónde se enfilan los cañones, cuáles son los que van a hacer de verdad un proyecto presidencial. Luis Abinader está dando... ¿Con quién está el presidente? Está dando notaciones de que tiene un candidato que lo está apoyando. ¿Cuál es el favorito de Luis Abinader? Luis Abinader empezó con la vicepresidenta como un globo de ensayo y la vicepresidenta se desinfló muy rápido. ¿Tú crees? ¿De quién es Mayra Jiménez? Bueno, no sé, yo no. Es de la vice. Sí, pero Mayra... Y lo dijo aquí en Una Nueva Mañana, acuérdate. Sí, entonces, si a Mayra la mueven de la mujer para que maneje el presupuesto de Supérate, para beneficiar qué proyecto es. Yo te estoy preguntando, sí, eres tú que tienes que analizar. Está bien, porque Abinader algún compromiso, saca a esta mujer de allá del campo y la trae para lo claro. ¿De quién es Francisco Oliveiro Espaillat, que pusieron agricultura? No lo conozco. No lo conozco. ¿De quién es Pedro Porfirio Urrutia, que pusieron en la DGI? No lo conozco. ¿De quién es Gianilda Vázquez, que está por Tony Peñaguaba en políticas sociales? De Gianilda Vázquez. De Gianilda Vázquez. Es más, que esa es otra primicia. ¡Primicia! Que lo dijo aquí. Gianilda tiene su proyecto presidencial y ella ha dicho, el tiempo de inscripción de candidatura todavía no se ha terminado y hay que esperar a que llegue ese tiempo. Poner ahora en el gabinete social a Gianilda le da un poder tremendo y le da una base de sustentación de su proyecto anunciado por ella misma, pero esa es otra precandidata que siempre aspira. Que siempre aspira. Y yo la apoyo a que aspire. Yo también, pero mira una cosa, en vez de darnos 2 precandidatos más, Abinader con Gianilda nos está dando 3 precandidatos más, pues Gianilda tiene su proyecto presidencial. Dijo José Ignacio Paliza, el día de esta grabación más temprano, que se esperan que vendrán otros cambios más. Quizá de aquí a que este programa se termine de emitir, ya habrán cambios. Pues tú no ves en Una Nueva Mañana, porque yo estoy anunciando que la mitad de los cambios faltan todavía. Yo sé que tú lo estás anunciando, pero es el presidente del PRM que está diciendo y confirmando lo que tú dices. ¿Cuáles serán esos nuevos cambios? Bueno, hay gente que ya, por ejemplo, el canciller ya se pasó. Si Hito no fue a la Cancillería, ¿será siempre Paliza el canciller? Paliza tiene anunciada su cancillería hace mucho tiempo, lo que pasa es que se la han abortado en 2 ocasiones y a veces hasta fuerzas externas intervienen en un mundo de ideas que chocan. Entrecruzan y a veces se organizan. Yo creo que es el PRM, un mundo de ideas que cruzan, se chocan y a veces se organizan. Bueno, ¡oh, Dios mío! Colombia. Entonces, falta la Cancillería. ¿Quién más falta? Bueno, falta la Cancillería, pero habría que ver. Por ejemplo, Luis Valdés, que es una de las personas que mejor trabajo le hizo al presidente Luis Abinader en impuesto interno. Creo que es un director histórico de impuesto interno, aunque no me puso anuncio, don Luis, o sea que esto va por la casa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Un aporte por la casa. Pero debo decirlo. Hombre de confianza de Alfredo Pacheco. Pero Luis Valdés no está en ningún puesto, uno de los mejores técnicos del gobierno. ¿Y qué habrá pasado? No sé. ¿O será que él va para Seguro Banreserva? Porque ese todavía no tiene incumbente, Seguro Banreserva. No tiene incumbente, Seguro Banreserva. De aquí a ahorita que terminemos esta grabación hay que poner uno, porque Seguro no puede estarse en cabeza. Y después del lío que hizo Juan Ariel aquí en este mueble, en ese mismo mueble. Ahora es que hay que proteger la Seguro Banreserva. Y estoy seguro que un hombre que pondrá de su parte y va a tratar de que se seleccione lo mejor, va a ser Leonardo Aguilera. Va a proteger ese Seguro Banreserva. Tú puedes estar seguro que va a ir una persona. Mira, eso que tú estás diciendo, cuando viene a ver, se está esperando un consenso con Aguilera. Un consenso con Aguilera, porque él es muy celoso de la marca y es la marca la que sufre cuando hay campañas. Es contra el seguro, pero resulta que el seguro es una marca demasiado vinculada al Banco de Reserva y hay que protegerla.
Entonces, faltas impuestos al seguro Banreservas. Faltas impuesto el consulado de Miami, que es muy apetecible. Sí. ¿Será para allá que va Tony? A Tony lo están esperando allá, pero tú sabes que falta también, está el Ministerio de la Juventud, se va el Ministro de la Juventud, se va. Y va a ser un récord, porque 4 ministros en un ¿Y por qué se va ese muchacho? Relativamente no sé, pero está sonando como una persona que se va, el ministro de Cultura. ¿Qué te pareció el cambio de Limber Cruz? Se va una gran tajada que le quedaba a Hipólito Mejía, hablando de a quienes perjudican o benefician el sector de Hipólito, Carolina, su hija, la alcaldesa, que tiene su proyecto presidencial muy sólido. Con Limber Cruz se pierde el pepiachismo, ya se perdió el Ministerio de Defensa que tenía Carlos Díaz Morfa, sí. Y ahora se pierde Agricultura. ¿Qué le queda al sector de Hipólito en el gobierno? Bueno, se va reduciendo drásticamente, a menos que, algo que yo no conozco, porque no conozco al nuevo incumbente, a menos que hayan puesto a alguien de la consideración de Hipólito como ministro, y si así hubiese sido, pues nombran a Freddy Fernández, que era el jefe de gabinete de Limber. Pero si el ministro de Agricultura actual no es del equipo de Hipólito, es un golpe muy certero, muy fundamental que se le está dando al hipolitismo y al PPHismo. Es muy fuerte. Entonces, entre los presidenciables, los que siguen en el carril de adentro con sus carteras intactas, está David Collado y la vice. Y Wellington. Pero que Wellington solo tiene INAPA. Bueno, el INAPA, sí, es de él. Pero David tiene a Pro Dominicana, que ahí tiene a Viviana Ribeiro, que despacha con él, aunque está por debajo del Ministerio de Industria y Comercio. Hay que ver si Viviana Ribeiro ahora va a despachar con Yayo, porque con Hito no despachaba. O si va a seguir despachando con David Collado. Con David, no, definitivamente Viviana despacha con David siempre, son una gran... Pero te digo, en el organigrama, eso no pertenece a turismo, pertenece a Industria y Comercio. A Industria y Comercio, bueno, pero realmente lo que hay que ver con quienes pierden poder, pero David ganó poder. Entonces dime. Bueno, claramente el presidente va definiendo sus cartones, ¿verdad? El presidente tiene una primera jugada con... ¿Puedo dar una primicia? ¡Otra primicia! ¡Primicia! ¡Festival de primicia! A mí me esperan en los restaurantes tocándome la mesa. Mira, un abrazo para Nicauli de la Mota, que recuerda sus tiempos en esta plataforma con mucho cariño. Ayer nos encontramos en el Consulado de España. Un saludo para Nicauli, siempre las puertas están abiertas. Sí, entonces recordábamos esos grandes momentos y las famosas primicias. Mira, yo pienso que el presidente Luis Abinader al final va a tomar una opción por David Collado. David Collado es un ganador, se mantiene al frente de las encuestas. Tú encuentras siempre un posicionamiento sólido de David Collado y entonces el presidente tiene ahí gente de su confianza. Wellington es de la absoluta confianza del presidente, el presidente le tiene un cariño y un respeto, porque Wellington es joven, pero en términos políticos impone respeto. Y el presidente tiene a David Collado, tiene a Wellington, tiene a la vicepresidenta, y tiene a Yayo, o sea, hay cuatro figuras. ¿Pero tú crees que se va por David? Por David. Y él no debería ser un árbitro, viendo los errores del danilismo, en el PLD, no debería ser un árbitro ecuánime. En cualquier estrategia política de importancia tiene que incluir eso, que Abinader asuma el papel de árbitro. Pero para los políticos dominicanos se les hace muy difícil desprenderse del fanatismo y entonces se envuelven en estas líderes políticas con tanta pasión que empiezan a perder la perspectiva. Porque ahora lo que está buscando es quién me garantiza quedarse el PRM en el poder para él tener tranquilidad de espíritu. Para él poder dormir vestido, dormir sin ropa, dormir sin ropa 4 años tranquilo, él necesita dejar instalado en el poder
un candidato que sea de su confianza absoluta. Y hablando de eso, de dormir con ropa, porque nos referimos al término de meter preso a la gente, de aquella frase que se hizo popular, duerman con ropa, tener a Antoliano Peralta, su hombre de confianza a nivel de justicia en el Ministerio de Justicia, acuérdate de la justicia independiente, sí, pero nombra a Antoliano Peralta ministro de Justicia, y a Subero Isa como, que yo quiero que me analice estos dos primeros nombramientos del año, el peso social de respeto que yo creo que impregna Subero Isa con toda ese legado, esa trayectoria de una figura que impone autoridad, seriedad. Yo creo que ganó tanto el gobierno como también, por supuesto, Subero volver a ser servidor público de mano del presidente Abinader. ¿Y qué te parece el nombramiento de Antoliano en el Ministerio de Justicia? Mira, yo te dije que el primer ganador de los cambios era el presidente Luis Abinader, y Luis Abinader tuvo el acierto que su primer decreto del año, el número 1 de enero del 2026, viene con Antoliano y con Subero Isa. Dos grandes aciertos, Colombia, porque tú tienes que ver la personalidad de Subero Isa. Por ejemplo, él tuvo 5 años y medio, Antoliano como su consultor jurídico, pero Antoliano es un hombre de la absoluta confianza del presidente Abinader. Pero ¿cómo dejar a alguien ahí? ¿Por qué? ¿Y por qué dejar a alguien si le iba tan bien con Antoliano? ¿Por qué cambiarlo? Antoliano parió al Ministerio de Justicia. Antoliano lo construyó con sus propias manos, con delectación de artistas, y entonces hizo una labor profesional muy interesante. Entonces, se merecía el mérito de ser el primer ministro de Justicia de la República Dominicana, Antoliano Peralta, porque hizo su trabajo. Fíjate que no hubo ruidos en la consultoría jurídica, no hubo decretos vendidos, hubo muchos líos en antaño, y ahora Antoliano hizo una gestión prístina, pura, y entonces como que cometió varios errores, pero eran errores que tú veías que eran bien intencionados. Una fecha que había que echar un decreto para atrás, para meter otro, pero no había malicia, no había maldad en lo que se hacía. Pero entonces tú te vas a Subero Isa. Subero Isa inauguró el cambio real de la justicia dominicana, empezó con Subero Isa. Aquí los jueces todavía tenían el estilo balagueriano de aquel famoso el juez Severino, que era un juez que le echaba 20 años a todo el mundo. Él nada más se sabía la sentencia de 20 años. 20 años. La justicia balagueriana era una justicia podrida, corrupta, pero que obedecía al interés político con certeza. Sabía que los nombramientos eran políticos y cada senador nombraba en su pueblo el juez de instrucción de cada provincia, lo mandaba el senador. Con ese dominio político, Subero entró a la Suprema Corte de Justicia y empezó un proceso de cambio trascendente, porque en el momento en que se hacían cambios estructurales en la conformación del andamiaje estructural, se cambió todo lo que era el andamiaje jurídico. Vino la ley de compras y contrataciones, vino lo que tenía que ver con la modernización del Estado Dominicano. Todas esas leyes institucionales poderosas fueron aprobadas en el gobierno de Leonel Fernández y en la gestión de Subero Isa. Entonces tú tienes un magistrado con una capacidad tremenda, muchísima prudencia, un hombre leal, y entonces Abinader dio un gran palo por las 4 bases con esos 2 nombramientos. Como colectivo vino como superdotado el premio. Cuando te dan un premio te sale doble el premio, con Subero Isa y con Antoliano. ¿Cómo va terminando entonces o empezando esta nueva etapa el gobierno de Luis Abinader con los cambios que hemos mencionado y los que se proyectan? Sabemos que el gobierno ha estado en una baja producto del golpe fortísimo que significó el caso de Senasa, resaltando por supuesto la disposición del gobierno y del presidente en primera persona de no apañar y de entregar, como ya vimos, a la justicia, y
pero como quiera, eso le impacta duramente, Freddy, negativamente, un caso de corrupción del tamaño del de Senasa. ¿Cómo piensas tú que vuelve a remontar, si es que lo hace, el gobierno y la mirada a la oposición con un Leonel Fernández entrampado en el tema de Venezuela, ya prácticamente Omar Fernández lejos de ser la figura que pueda llevar la candidatura de la Fuerza del Pueblo, y con un PLD que está debatiéndose entre si Gonzalo quiere volver, que lo lanzan sin su presencia, sí, o si va a haber otro candidato? Mira, el tema de la recomposición del PRM y del presidente Abinader en este momento, la Navidad le dio un chance a Abinader que él ha sabido aprovechar y ha venido con una posición clara sobre los cambios que tenía que hacer en su gabinete. El resultado es que él ha logrado como paliar de manera momentánea lo que era la tormenta que se discernía sobre el tema de Senasa. Y eso no va a parar. Sin embargo, el manejo, al narigonearlo con criterio en cuanto a la Navidad, qué sé yo, se manejó bien y se ha opacado un poco ese tema. ¿Cuál es el gran problema de ese tema? Que es revolvente, eso vuelve. Ahora viene el Seguro Banreserva, viene el Banco Agrícola, van a saltar otros temas que van a retrotraer. Viene Senasa, pero ya con su cherry, con su... Pero eso del Seguro Banreserva quedó súper aclarado en la rueda de prensa que hizo Nelson Arroyo. Sí, pero... O sea, técnicamente... Pero se quiso hacer daño con... No, este muchacho Jiménez. Pero Juan Ariel sacó un artículo con cosas técnicas que enredaron el tema, pero al resumen y lo que se demostró es que el Seguro Banreservas operó con ganancias y que hizo un año 2025 histórico, o sea que recotado de Senasa van a saltar muchas cosas que si el gobierno no sabe defender, le pueden generar un estigma como que todo... Ahí es que voy, es la necesidad de tener planes de contingencia para enfrentar estas campañas mediáticas, porque... Y resultados reales. Ahora todo, después de lo de Senasa, cualquier cosa está mal. Cualquier cosa está mal, y entonces lo que ha pasado con Senasa es un terremoto de 7.5 en la escala de Richter. ¿Tú crees que puede hacer más daño que lo que hizo Van Inter en el de Hipólito? Mal manejado sí, haría mucho más daño que el caso Van Inter, pero mal ¿O es el Odebrecht de Danilo? Tú estás dura, perspicaz. Oye, qué chulo. Que se pongan para lo suyo. o es el Senasa, es el Odebrecht de Danilo o el Van Inter de Hipólito. No vamos a ir para la Sunland de Leonel. O las dos cosas, o las tres cosas. Mira, Freddy, al cierre de este programa quiero mandar un abrazo solidario a mi amigo Tony Peña Guava, que ha sido objeto de crueles críticas a propósito de un video de redes sociales que seguramente fue una recomendación de su community, que no creo que tuvo la intención del efecto que surtió, quizás por el momento mismo de lo de Senasa, como tú dices. Y bueno, el presidente decidió también removerlo del cargo. Sabemos que Tony iba también a salir del gobierno por motus propio en algún momento para hacer su proyecto presidencial, pero he visto algunos colegas, algunos compañeros que han sido también muy descarnados en críticas a la gestión de Tony Peña Guava, que tiene su estilo propio y personal, ¿verdad? Y cada quien tiene su marca, pero hay que reconocer también los planes y proyectos que llevó Tony frente a la dirección de programas especiales de la presidencia. Ahora, que cancele al que le hizo ese anuncio de cogiendo un pote de vino. Pero que tampoco era para tanto, la gente está muy susceptible. ¿Y quién no se bebe una botella de vino en un mueble en su casa? Pero esa vaina estaba mal hecho, Esa vaina estaba mal hecha. La dirección del video. Es un enemigo que le hizo ese video. Mira, quizás fue el momento, porque aquí hay muchos políticos que hacen videos de distintas cosas, ahora en el afán de la gente, y de hecho todo el mundo, influencer. No, pero Tony es buena gente, buen muchacho. Y entonces, como usted decía, de los planes y de las cosas que hizo Tony en su gestión, 149 programas, 1424 con 24.200 jóvenes graduados de técnicos, entre los que se destacan los nini, los que ni trabajaban ni estudiaban.
que hoy muchos de ellos son técnicos y profesionales. Más de 800 jornadas médicas, consiguiendo miles de millones de pesos en medicinas gratis a propósito de las crisis en los hospitales. De las cosas que hizo la Dirección de Programas Especiales en la cabeza de Tony Peñaguaba, 618 jornadas sociales que impactaron un mínimo de 500 personas por jornada, donde llevaba de 8 a 12 servicios en todos los municipios. Estas son algunas de las cosas en las que trabajó en su gestión, y quiero también hacer justicia porque hay mucha gente que le gusta hacer leña del árbol caído. Durante su gestión también pues trabajó con 2 ciudades de mujer, Sedimujer, con 2 instituciones, dando más de 50 servicios a las mujeres dominicanas, entre tantos otros programas que trabajó Tony Peñaguaba. Tiene su estilo personal, su marca, su esencia de su personalidad, pero entiendo que frente a todos estos años, 5 años de gestión de Tony, por un video de redes sociales, y yo pienso que ahí también está un poco la condición humana, y hay que verificar la conducta digital que tenemos, porque cualquier cosa que tú hagas, estamos en una etapa de mucho odio social, y a mí me ha sorprendido mucho en distintos casos que han sucedido, cómo se vuelca toda una masa digital a comerse una gente viva, sí, por un video, por una foto, y yo pienso que hay que ver. Tony tiene un proyecto presidencial y él va a salir a hacer su proyecto, y tiene su gente. Si acepta un consejo gratuito, no solicitado tampoco, sino de manera fresca, uno se mete en el proceso. Yo le recomendaría, si tuviera la oportunidad de hablar con el amigo Tony, que en este momento no es la coyuntura para él volver sobre su proyecto. Tiene un buen proyecto presidencial, tiene mucha gente que lo sigue, mucha actividad, pero el escenario se está girando hacia otras cosas, y entonces tendría un desperdicio de recursos y un punto negativo en su hoja de vida, lanzar un proyecto que sea fracasado. Entonces, yo le recomendaría que posponga sus aspiraciones y negocie con cualquiera de los precandidatos un apoyo que le permita permanencia y vitalidad. Es más, él puede hasta dirigir la campaña de cualquier otro candidato en aras de posicionarse para un futuro próximo. Pero a eso voy con lo que tú decías ahorita de Nelson Arroyo. Se ha establecido una línea de opinión con personas o intencionadas o malintencionadas para generar una aura de que Arroyo no es buen gerente, y ahí están los números en las 2 instituciones que el Estado. Excelente. O sea, aquí a cualquiera ahora mismo le crean una narrativa. Porque eso se trabaja, el marketing político se trabaja para bien o para mal. Tú puedes hacer cosas positivas, tú puedes hacer cosas neutras, o sea, no hacer nada, y tú puedes hacer cosas negativas. Entonces, tú escoges la estrategia que tú quieres aplicar. Inclusive hay quienes aplican estrategias satélites de una y otra cosa a la vez. Porque yo te voy a decir una cosa, hay gente que no ha hecho nada, que hay funcionarios en este gobierno, premiados algunos, sí, con algunos cambios ahora, que tú te pones a buscar qué fue lo que hicieron y no hicieron nada. No hicieron nada. O sea, vamos a ponderar también, porque es una cosa muy de la personalidad y del estilo, claro, de cada quien. Hay gente que tiene una personalidad estridente. Tony tiene una personalidad particular, o Nelson tiene una personalidad particular, o Yayo. Y hay gente que no matan una mosca, Gatica María Ramos, y no han hecho nada en los 5 años de gobierno y están ahí en su posición. Y ahí están. Entonces, a veces vale más la forma que el fondo. Gracias, Freddy. Gracias a ti, amor. Un festival de primicias, señores, miren. Gianilda Vázquez con un proyecto presidencial, Nelson Arroyo con un proyecto presidencial, Ito Bisonó con un proyecto presidencial. Ya Freddy retiró a Tony Peñaguaba. Está loco por retirar a Yayo. No soy discreto. Y así despedimos esta entrega de Al Tanto con el hombre primicia.